Cuando hablamos de evaluación institucional, hubo muchas experiencias en los últimos años, ¿sí? De diferente tipo, diferentes programas, proyectos, ¿no? Jurisdiccionales, nacionales, institucionales. Me parece que es interesante como aclarar algunas cuestiones que tienen que ver en todo caso más con un encuadre. Cuando yo pienso en la evaluación institucional, no estoy diciendo con esto evaluación que se hace adentro de una organización y entonces es institucional porque la hacen los actores allí. O por lo menos no estoy diciendo solo esto. Lo que estoy diciendo es que lo que se va a explorar, a revisar, por lo tanto habrá un juicio de valor sobre eso, tiene que ver con esta organización educativa en su funcionamiento, pero por supuesto en la relación íntima que vengo estableciendo con otras organizaciones, en el marco de un Estado, en el marco de una política, ¿sí? Esto para mí es clave, porque si no hacemos algo que creo que es como rápido. Evaluación de los aprendizajes, evaluación de los grupos, evaluación institucional. Y nos queda como acotado, ¿no? Este es de los chicos, este es del grupo, este es de la escuela. Entonces le da los instrumentos como para que si se hace ahí, si lo hacen los que están ahí, ¿sí? Es institucional. De vuelta, no es para hacer como para complejizar o ponerse así como exquisito con una definición. Sí me parece que la tentación a veces es decir evaluación institucional y convencerse de que en realidad solo se trata, ¿no? de algo que se va a revisar entre esas paredes, ¿no? y que en todo caso va a ser autónomo, independiente y no sé cuánto y no sé qué, justamente porque queda ahí. A mí me interesa que sea institucional, porque lo que queda ahí se ligue a las políticas, se ligue a las otras organizaciones, se ligue a formar parte de un sistema educativo. Si hay algo que nos pasa, ¿no? que nos viene pasando y que para mí es un tema de agenda permanente, es que en las escuelas nos podamos pensar formando parte de un sistema educativo. Que cada uno de nosotros en los roles que ocupa en el sistema educativo se acuerde que forma parte de un sistema educativo, ¿sí? Se acuerde y lo digo entre comillas, ¿no? Porque claro, la falta de tiempo, la complejidad de la tarea, a veces hace que uno se imagina o se piensa solo en este aula, solo en este espacio, solo en esta capacitación, solo en aquel asesoramiento. Y por supuesto, el trajín hace que se nos va como desligando, ¿sí? nuestro acto de trabajo de estas otras cuestiones que son indispensables para pensarme, ¿sí? y para pensarme políticamente hablando. Entonces, lo primero es que estoy diciendo evaluación institucional y hago una alerta. No estoy refiriéndome a eso que ocurre en el marco de una organización y que se reduce a un dispositivo, ¿sí? que va a hacer diagnóstico sobre esto y sobre aquello. Estoy diciendo, puede ser algo de eso, pero en el marco de una política que liga a esta organización, a otras organizaciones y, por supuesto, a definiciones en el marco de un sistema educativo. Experiencias, muchas, de diferentes programas, proyectos, he participado en algunas. ¿Qué rescataría yo? ¿Qué me lleva a pensar eso? ¿Cuál es el objeto de la evaluación? ¿Sí? A veces el objeto de la evaluación institucional es amplio. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿No? Cosa que yo creo que a veces hay que revisar porque banaliza. Y a veces la evaluación institucional, lo que nos proponemos a través de la evaluación institucional, es justamente ir como recortando objetos que se pueden leer, se pueden estudiar, se pueden explorar en las diferentes dimensiones que pueden ser un grupo, que puede ser un sujeto, que puede ser un colectivo, que puede ser una organización, pero diferentes dimensiones donde este objeto, ¿sí? se atraviesa y se mira de diferente manera. Si yo pienso, por ejemplo, vamos a pensar, pienso en los diseños curriculares que cambiaron,
Podemos pensar en los proyectos de mejora en una escuela secundaria, podemos pensar en planes o programas que hay en diferentes jurisdicciones respecto de fortalecer, mejorar la escuela secundaria, la relación de la familia con la escuela. Miren la cantidad de temas que uno podría poner y de programas y proyectos que todos conocemos. ¿Qué es lo interesante allí? La posibilidad de hacer foco, la posibilidad de que esto que se pone en la evaluación se recorte de una manera tan clara, lo más clara posible, para que este colectivo y estas diferentes variables y esta estructura, cuando se pone al servicio de mirar este objeto, ¿sí?, sean condiciones de posibilidad para esa mirada. Y no que nos disperse y entonces vamos a mirar, vamos a poner el ejemplo, vamos a tratar de mirar la enseñanza de, ¿sí?, la enseñanza de alguna disciplina respecto de la utilización de las TICs. Fantástico. ¿Cómo vamos a armar esa evaluación? De diferentes maneras. Y yo les digo, a veces nos vamos desplazando y terminamos preguntándonos por las relaciones interpersonales, por ejemplo, de los chicos entre sí. O seguimos desplazándonos y terminamos hablando de la comunicación institucional, ¿sí? Porque como esa evaluación institucional nos lleva a veces, nos tracciona a que esas condiciones que tienen que ser el soporte para sostener ese objeto recortado, como que se nos abren. Y en cuanto se nos abren, ya hablamos de la enseñanza con las TICs y de paso de la comunicación institucional, de esto, de aquello. Y eso hace que a veces la evaluación institucional como dispositivo pierda, yo diría, sentido. A veces pierde tanto sentido que solo la hacemos porque nos dicen que tenemos que hacerla, ¿sí? Se ha abusado de estas cuestiones, se ha abusado realmente, ¿sí? Hemos abusado de los diagnósticos, hemos abusado de las evaluaciones, pierden credibilidad, ¿sí? Desplazan los sentidos, ¿no? A veces pensábamos que la evaluación institucional, por ejemplo, de los recursos, ¿no?, se hacía cuando le llegaba a la escuela un protocolo a un director donde podía decir cuánto tenía ¿sí?, cuántas máquinas tiene, cuántos libros tiene, ¿no? Y en algunos momentos de la historia de nuestro sistema educativo ha sido tan perverso esto, que ese número, ¿no?, incidía para ver si esta organización, por ejemplo, en el sistema formador, podía validarse o no. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque en estos tiempos le queremos dar un estatus diferente, porque queremos evaluar, por ejemplo, los recursos, evaluar la enseñanza con las TICs en la escuela, no se nos instrumentalice. Queremos evaluarla en términos de discursos, de prácticas, de cómo se le hace una pregunta a la enseñanza. Pero tenemos tradiciones y tenemos memoria y tenemos historia y no tenemos solo resistencia al cambio para que en algunas organizaciones, desde esa memoria, lo que se piensa es que se contesta algo ahora, se da cuenta de algo ahora y la vida cotidiana en la escuela sigue, ¿sí? Y yo doy cuenta de estos resultados y doy cuenta de lo que le pasa a los pibes hoy acá, pero esto de lo que doy cuenta, tengo muchas dificultades en transformarlo en un insumo, ¿sí? Es decir, yo a veces la pregunta que me la hago como pedagoga, ¿no? Es decir, ¿qué deberíamos estar pensando nosotros en clave de intervención para no preocuparnos tanto por ese formato de la evaluación institucional, ¿no? Confiar en que en las escuelas muchos saben mucho de lo que ocurre dentro de la escuela y que en todo caso de lo que se trata es de pensar cómo colaborar, acompañar en dispositivos donde recuperemos lo que sabemos que ocurre y esto que ocurre sea un insumo para seguir pensando. Si no es pruebas, resultados, informes, ¿sí?,
que dan cuenta de un montón de cosas, algunas interesantísimas, pero que no terminan siendo un insumo para que esa práctica se vuelva a pensar, ¿sí? Por eso traje el ejemplo tan instrumental de épocas donde realmente, ¿no?, evaluar institucionalmente los recursos era dar cuenta de lo que tenías y lo que no tenías. Pensar la práctica era como si fuera automática. Si estaba el recurso, bueno, ¿no? Es más, en algunos casos era como una cosa hasta de humor, ¿no? Si te la daban, si no te la daban, si tenías la llave, si no tenías la llave, ¿no? Como si pasara por ahí. Hoy tenemos investigaciones que claramente nos están dando otras pistas, ¿no? Nos están hablando realmente de lo que ocurre con nuestras prácticas, de lo que ocurre en el trabajo colectivo institucional, de lo que pasa en las organizaciones. Ahora, esto que se produce, yo creo que tiene algunos límites y algunas dificultades para transformarse en un insumo a lo cotidiano. Y para romper con esta idea que todavía muchos creo que tenemos, que es que por un lado va lo que resulta de la evaluación y por otro lado va lo que hacemos todos los días, ¿sí? Como si ahí se produce un conocimiento que casi tiene vida propia. Y acá, ¿viste? Bueno, acá están todos los días de la escuela. Si yo esto lo ligo a esto que decía antes, ¿no?, a los roles, al oficio, ¿no?, a la expertise, creo que es un ejemplo muy interesante para volver a aquellas cuestiones, porque uno puede decir, bueno, a ver, y si yo hablo de evaluación institucional de las prácticas de enseñanza en relación a las TIC, ¿qué hace un director ahí? ¿Qué hace un profe ahí? ¿Sí? ¿Qué hace un coordinador? ¿Qué hace un coordinador de materias afines? ¿Qué hace el preceptor? ¿Qué hace el tutor? Es nada más que le vamos a poner el tema y decime desde tu rol y después juntamos, ¿sí? Entonces vamos a la opinión de y después la pensamos. O hacemos la jornada y hablamos todos. Todo eso que hacemos está muy bien, tiene efectos en algunos casos. Y en otros necesita que le generemos condiciones para que siga desplazándose, para que siga entrando en el intersticio de la vida cotidiana en las escuelas. Insisto, a veces somos injustos porque solo pensamos que es un tema de resistencia, que es un tema como de generar un tipo de producción que sale, va por esta vía, se la di al inspector, se la di al coordinador, se la di al equipo técnico, ¿sí? Y yo voy a seguir haciendo lo que vengo haciendo. Seguramente, ¿no?, hay cuestiones que tienen que ver con la resistencia inherente a cualquier práctica humana. Pero también tiene que haber de esta organización, en esta historia, en esta tradición, en este cambio que le impone la tecnología, que requiere que algunas condiciones se repiensen y entonces estas producciones, ¿sí?, este conocimiento que se va generando y que es transitorio y que va diciendo algunas cuestiones, no solo tiene que generarse por sí, tiene que ser pensado desde ¿qué hacemos con esto en la escuela? Y además aceptar que hay algunas cosas que pasan con esto, que todavía no sabemos qué es. Es decir, como si yo dijera, necesitamos de algunas cuestiones para entender lo que viene pasando, que no la tenemos producida. Y tenemos algunas cosas producidas respecto de algunas cuestiones que vienen pasando, que tenemos que pensar cómo las vamos a poner como un insumo a lo cotidiano, ¿sí? Entonces digo, evaluación institucional es muy interesante, hay muchas experiencias hechas, creo que algunas son que han sido como realmente hitos, ¿sí? Otras que tuvieron muy mala prensa, otras que generaron, a ver, si pensamos en formación docente, cuando la evaluación institucional quedó realmente ligada, ¿sí?, a situaciones que tenían que ver con las condiciones de trabajo de los docentes, la posibilidad de que una organización siga adelante. Y la verdad que la memoria, si se ata a situaciones de riesgo, no está inventando, ¿sí? Se ata a una situación donde la evaluación institucional ponía en riesgo. Entonces, sobre esto también hay que trabajar. Voy a la formación docente. Dale.